estufa caliente. Jamás, jamás, mientras viva, se va a volver a sentar en una estufa que esté fría. Su instinto. El segundo animal que desarrolla su instinto es el delfín. El tercer animal es el perro policía. Increíble. Me sorprende que el Espíritu Santo habla en labios de Isaías y dice que pesa más en la balanza del Eterno el instinto del animal que la inteligencia almática del hombre. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. No sé usted, pero yo nunca he visto a un perro haciendo cola en la licor. Santo, aleluya. Nunca he visto a un perro echándose una línea. O fumando un cigarro de mota. Si usted lo ha visto, tal vez será un caso entre mil. Pero nosotros los hombres, siendo almáticos, creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos conductas y comportamientos más depravados que los del animal. ¿Qué significa esto? Que el pecado no solamente engaña, el pecado no solamente enceguece, el pecado embrutece al ser humano. El hombre atado y arrastrado por el pecado pierde su racionalidad. Llega a un nivel de comportamiento peor que el de un animal. Gracias a la misericordia del Eterno, que un día nos redimió. Aquí hay personas que pueden dar testimonio de dónde lo sacó el Señor. Del asiento del alcoholismo, del asiento de las drogas, del asiento de la idolatría. Bendito Dios por su misericordia que nos hace. Acentúo esta introducción diciendo que solamente nosotros los hombres cometemos una y mil veces el mismo error. El mensaje de Isaías está dirigido al pueblo de Israel. Un pueblo que gozó de 8 pactos de parte de Jehová. 4 pactos son condicionales y 4 incondicionales. Los 4 pactos condicionales se establecieron bajo la premisa: oye Israel, si tú haces esto, yo haré mi parte. Si tú me cumples, yo te cumpliré. Si tú eres fiel, yo te bendeciré. Pero los 4 pactos incondicionales dicen: oye Israel, tú eres mi pueblo amado. No importa cómo te portes, no importa cómo seas, yo seguiré siendo tu Dios. Gracias a esos pactos, alabe a Dios por su misericordia. Gracias a esos pactos incondicionales, porque uno de ellos es el pacto davídico. Ese pacto no está sujeto a condición alguna. En ese pacto Dios le dijo a Israel: Israel, de cierto digo, desde los hombros del Génesis de David no faltará por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Rey que reine para siempre. Jesús, el Mesías. Jesús
Jesús el Mesías, descendiente de la tribu de David. Gloria a Dios. Nosotros hablamos mucho de David, pero nos olvidamos de su esencia. Gloria a Dios. Si comparamos a David con otros hombres de la monarquía, que solo fueron 3 hombres de la monarquía unida: Saúl, David y Salomón. 120 años duró la monarquía unida en Israel. Ponga en la balanza de la justicia, de los principios éticos, que son el principio ético, moral, social, espiritual. Ponga a 2 reyes, a Saúl y a David. El pecado de David fue 1000 veces más fuerte que el pecado de Saúl. Amén. Dios había establecido 3 ministerios: el ministerio sacerdotal, el ministerio profético y el ministerio de reyes, establecidos por lineamiento. Ninguno pase la línea del otro. Saúl era rey, Samuel era el profeta. Saúl usurpó un don que Dios no le había dado. Usurpó el ministerio del profeta Samuel. No le correspondía a él ser profeta, era rey. Saúl fue inconfeso, nunca reconoció su culpa, su error, su pecado. Es todo el error de Saúl. David, al contrario, se enamora de una mujer casada y tras mirarla se le va el corazón tras ella. La manda a traer con palabra de realeza. Tiene intimidad sexual con esa mujer y era la mujer de su mejor amigo, el general Urías. Y la sacó embarazada. 2 veces. Salomón es hijo de esa relación de David con una mujer casada. Cuando David se da cuenta que la mujer está embarazada, manda a llamar a su esposo a la línea de guerra. Estaban en batalla. Astuto David. Y le dijo a David: te felicito por tu labor militar a favor de Israel. Ve, oiga esto, toma vino conmigo. Y lo emborrachó. Cuando el esposo de aquella mujer, el general Urías, estuvo borracho, David le dijo: ve a dormir con tu esposa. Astuto David quería lavarse las manos. ¿Qué le dijo el general Urías? Jehová me reprenda. ¿Cómo mis soldados están peleando la guerra y yo voy a estar en placeres sexuales con mi esposa? No, no y no. Y se quedó a dormir en la puerta del palacio. ¡Qué hombre tan íntegro! David dijo: no la logré. Urías regresa al campo de batalla. Usted conoce la historia. Un pecado lleva a otro pecado, hasta formar la cadena para esclavizar al hombre. Ya estando Urías en la línea de batalla, David manda la orden a los demás generales, a los demás oficiales, y dice David: cuando el enemigo ataque, retroceda todo el ejército de Israel, dejen solo a Urías para que lo maten. Urías murió bajo las órdenes del rey David.
David es un asesino desde ese punto de vista. Amados, este relato de la Biblia nos dice que Israel a través de la historia ha gozado del favor ilimitado de Dios. Dios ha sido demasiado condescendiente con Israel. Lo sigue siendo por los pactos incondicionales. Pero Israel hasta hoy nunca ha sido un pueblo agradecido. Nunca ha sido un pueblo comprometido en obediencia y fidelidad a Dios. Dios, si algo anhela de su iglesia es que seamos agradecidos con Él. Que seamos agradecidos. Denle un aplauso. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? ¿Cuántos damos gracias a Dios? Yo doy gracias a Dios. Soy un doctor de Dios. Viniendo de los asientos del satanismo, siendo blasfemo en contra del nombre de Jesús, el Señor me alcanza por su bendita misericordia. Doy gracias al Señor. Gloria a Dios. Dios me ha llevado a 43 países a predicar su palabra. Aleluya. Me ha llevado a toda la Unión Americana. No hay semana que no aborde un avión, 2 o 3. Y de gratitud yo lloro en los asientos de los aviones. Aleluya. La gente que me ve llorando van y dan la noticia a las aeromosas ahí, pasajeros llorando. De que ya se oye en altavoz: y hay un médico, por favor. Vienen los médicos, apartan la gente que va junto a mí. Y el médico me dice: se siente mal, ¿no? Nunca ha viajado en avión. ¿Por qué? ¿Por qué va llorando? Yo lloro de gozo, yo lloro de gratitud. Porque Dios me salvó. Porque Dios me perdonó. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Dios quiere que seamos cristianos agradecidos. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos tenemos razones por qué darle gracias a Dios? Tengo mil y más razones para darle gracias al Señor. Óigame esta moraleja. En cierta ocasión, Dios mandó, dice esta moraleja, 2 ángeles a la tierra. A cada uno le dio un cesto de igual tamaño grande. Le dijo Dios a un ángel: ve de iglesia en iglesia en la tierra y tráeme en este cesto las peticiones de mi pueblo. Aleluya. Al otro le dijo: tú ve tras de él de iglesia en iglesia y me traes la acción de gracias de mi pueblo, la gratitud. Concluye la moraleja diciendo que el ángel que venía para llevar peticiones ni había caído a la tierra cuando ya no le cabía una más. Y el ángel que venía para llevar gratitud no ha podido regresar al cielo. Ahí anda de iglesia en iglesia buscando creyentes agradecidos. ¿Por qué no le llenamos el cesto al ángel esta noche? ¿Por qué no te pones de pie y le das un aplauso a Dios? ¿Y por qué no le dices gracias, gracias, gracias? Llenémosle el cesto esta noche al ángel. Gracias, 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 Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el perdón de mi pecado, gracias porque me salvaste de la condenación del infierno. Gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Si quiere llorar, dele gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a Dios. Un minuto, démosle gracias.
Es lo que Dios quiere, cristianos agradecidos, iglesias agradecidas. Aleluya, gracias, gracias, mil gracias, Señor. Gracias, dele gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque Oh, tú eres gracias. de mi hijo, que vino a morir en la cruz del Calvario por causa de nuestro pecado, por causa de nuestros errores, Señor. Démosle un aplauso de gratitud al Señor. Dígale gracias. Gracias. Aleluya. Toma tus lugares en el nombre del Señor. Dios esperaba que Israel le diese gracias. Pero Israel nunca ha dado gracias a Dios. Brevemente analicemos la historia de Israel. 440 años esclavos en Egipto. 440 años esclavos. El látigo del soldado de Faraón estaba sobre la espalda de Israel de día y de noche. Consulte la historia universal. Todo lo que se conoce como el Cairo. Históricamente la capital de Egipto fue construida con el sudor en las manos de los judíos. Los grandes monumentos, los grandes puentes de agua corredizas en el aire, por manos de judíos. 440 años que Israel clamaba de día y de noche: Jehová, quítanos este yugo de esclavitud. Parecía que Dios no les escuchaba. Hasta que llegó el día cuando Dios determinó romper la esclavitud, dejar libre a Israel. Y quiero decirle algo, iglesia, esta noche. Cuando Dios determina hacer algo, lo cumple, se oponga a quien se oponga. Solo Dios es todopoderoso. Nadie puede levantarse y oponerse contra Dios y prevalecer. Absolutamente nada. Me encanta lo que decía el gran reformador protestante Martín Lutero. El hombre, por muy rico que sea, por mucha fama que tenga y por mucho poder militar o político que tenga, incluye, decía Martín Lutero, a Satanás. Comparado con la grandeza de Dios, vienen a ser como una hormiga bajo las patas de un elefante. Ay, ay, ay. Imagínense al diablo como una hormiga bajo la pata de un elefante. Aleluya. ¿Cuántos exaltamos la grandeza de Dios? ¿Cuántos pueden decir conmigo: mi Dios es todopoderoso? Mi Dios es incomparable, mi Dios es incomparable, mi Dios es incomparable. Estamos en gratitud hoy. Dios nos concede cumplir 11 años de aniversario. Dele ese aplauso de gratitud al Eterno. Dígale gracias, 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 gracias. Y dijo Dios: sacaré a Israel de Egipto. En la tipología, que es el retorismo bíblico, Faraón aparece con la figura retórica de Satanás. Egipto bajo la figura del retorismo del mundo. Dijo Dios: comenzaré a presionar a Faraón para que deje libre a mi pueblo. 80 años tenía Moisés
83 tenía Aarón cuando Dios lo llamó a la tarea de liberar a Israel. Y dijo Dios: vayan, enfréntense a Faraón. Y si Faraón nos dice quién nos manda, ¿qué le diremos? Jehová les dijo: díganle que los manda yo soy. Aleluya. Yo soy. ¿Sabía usted que Dios no tiene nombre? No se puede escribir el nombre de Dios. El nombre de Dios se escribe YHWH. Pronuncia esa frase. YHWH. Yo soy el que soy. No tiene nombre. La conjugación gramatical israelita lo ha calificado como Yahweh, pero no es Yahweh, su nombre es YHWH. Todos los demás nombres que tenemos son calificativos, como Jehová Shalom. Y todos los 18 nombres que aparecen de Dios no son nombres, son títulos, porque su nombre original es YHWH. Léalo. No puede. Usted no sabe el Dios a quien adoramos. Aleluya. El gran Dios. Todopoderoso. Inexplicable es mi Dios. Amén. Uno se queda sin palabras ante la grandeza de Dios. Hay un libro escrito por rabinos judíos, se estudia en las universidades de Jerusalén. El libro se llama La inmanencia de Jehová. Cuando yo leí ese libro, no hay palabra. ¿Sabe qué dicen los rabinos judíos? Si el sol que nos alumbra estuviera vacío, dentro de ese sol caben 1000 tierras en las que nosotros vivimos. Santo. Aleluya. Si la galaxia en la que vivimos, en la que está la Tierra, estuviera vacía, caben 1000 soles dentro de la galaxia. Vamos, matemáticos, 1000 por 1000, ¿cuántas tierras caben en la galaxia? Sigue la inmanencia. Dios sabe cuántas gotas de agua hay en los mares. Aleluya. ¿Dónde queda nuestra mente? ¿A cero? Dios sabe cuántas arenas hay en todos los mares. Cuando Jesús dijo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en arameo, nosotros tenemos una traducción latina, que Dios conoce y cuenta nuestros cabellos, no se refería a los cabellos de mi cabeza, se refería a los cabellos de la cabeza de toda la humanidad. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso. Comenzó Dios a presionar a Faraón. Deja vivir mi pueblo. 1 plaga, 2 plagas, 5 plagas. Faraón no cede. 7 plagas no cede. 8 plagas, 9 plagas. Faraón no cede. Porque el diablo es duro de vencer, hermano. Hay personas que quieren ser libres, pero el diablo no los deja ser libres. 10ª plaga, dice. No tengo palabras para explicar la 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Comenzando con el palacio de Egipto. Muere Ramsés, hijo primogénito del faraón, heredero al trono de Egipto. Y oiga esto, en cada casa, en todo Egipto,
Egipto había un cadáver, un muerto en cada casa. Todo primogénito murió en la 10ª plaga. Egipto estaba suelto en llanto. ¿Te imaginas que en todos los Estados Unidos de América hubiese un cadáver en cada casa? Para volverse locos. Faraón dijo: no puedo contra el Dios de Israel, ya no. Y le dijo a Moisés y a Aarón: váyanse, váyanse, ya no los quiero, ya no soporto a vuestro Dios. Jehová le dijo entonces a Moisés y a Aarón: ahora no se van, ahora se quedan. Vayan por todo Egipto, toquen las puertas de las casas y díganle: no nos vamos hasta que nos pongan en nuestras manos todo el oro y la plata que tienen. Aleluya. Ese aplauso al gran yo soy. Wow. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios sacó a Israel de Gosén, que era el lugar geográfico de Egipto en el cual estaban esclavos. Dios los sacó, oiga esto, sanos, salvos y ricos. Aleluya. Sanos, libres y ricos. Y no crean que eran 1000 judíos. Hay 3 historiadores confiables: Genofonte, Tácito y Heródoto. 3 historiadores del Antiguo Testamento, más el Mishnah, el Talmud, libros sagrados. ¿Saben cuántos judíos salieron de Egipto? 10 millones de judíos. 10 millones, dice la historia. Wow. Aleluya, Jesús. Y cuando Dios saca a Israel, hermano, Dios esperaba que Israel fuese agradecido, pero no fue así. Y comienza Dios a hacer milagros con Israel. Primero, cuando llegan al Mar Rojo. Wow. Señor, aquí se acabó nuestra libertad. Ya no hay cómo dar un paso más. El mar está en nuestros pies. Y el pueblo murmurando contra Moisés y Aarón. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos ahogados en el mar? Lo que pasa en toda congregación. Cuando las cosas van bien en la iglesia, la gloria es del Señor. Aleluya. Y cuando van mal, la culpa es del pastor. Wow. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Tienes una vara en tu mano. Toca las aguas y lo demás lo haré yo. Amados, Dios abrió el mar. Aunque mi mente no lo crea, Dios abrió un freeway en medio del mar. Un muro de agua allá, otro muro de agua acá, carretera en seco. Israel pasen al otro lado. Dale un aplauso a la grandeza de Jehová, a la majestad de Jehová. Wow, cuando Faraón se da cuenta que la fuerza laboral ha escapado de Egipto, los persigue con su ejército. Cuando Faraón llega al mar con su ejército, todavía el mar está abierto. Y va Faraón persiguiéndolo. Cuando el último judío puso su pie en tierra seca al otro lado, el mar volvió a unirse. Ahí pereció el valiente militar de Egipto.
Ahí fue ahogado el caballo de guerra de Egipto. ¿No era razón para que Israel le diera gloria al Señor? Ven, un aplauso al Señor. Ya en el desierto, a Israel se le acabó la despensa, ya no tenían comida, ni trigo, ni aceite, ni cebada, ni vino. Otra vez el pueblo murmurando contra Moisés y Aarón. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos de hambre en el desierto? Y como siempre nos pasa a los pastores, cuando las cosas se ponen difíciles en la iglesia, nuestras quejas son ante el Señor. Si lloramos es ante Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Dame una respuesta, Señor. Señor, el pueblo se queja. Los ancianos, el pueblo, los niños lloran. No hay comida. No hay ni hojas verdes para alimentarnos. Dios le dio órdenes a Moisés y a Aarón y les dijo: dígale a todo Israel que mañana, antes que salga el sol, todo Israel salga de sus tiendas. Aleluya. Amén. Hasta los niñitos, hasta los bebecitos. Ahí estableció Dios lo canónico de la oración. La oración que fue transformada por la Reforma Protestante. ¿Cómo le enseñó Dios a orar a Israel en el desierto? Todos, dijo Dios, todos. Esta es la oración que Dios le enseñó. Oren así, mirando al cielo con los ojos abiertos y las dos manos abiertas. Aleluya. De arriba te viene la bendición. De arriba te viene la bendición. Dijo Dios a Moisés hasta las mamás: ábranle los ojitos a los bebecitos. Amén. Esperen el milagro de arriba. Aleluya. La Reforma Protestante nos enseñó a orar con la cabeza abajo y los ojos cerrados. ¿Qué te va a venir de abajo? Nada. Ahí abajo solo está el infierno, hermano. Poderoso Señor. ¿Qué te va a venir de abajo? Nada. Allá solo está el infierno. Abra sus manos así, abra sus ojos y mire hacia arriba. Dígale gracias. Practícalo en su casa. Verá cómo va a resultar. Amén. Aleluya. Y cuando todo Israel, los ojos abiertos mirando arriba y las manos abiertas, comenzó el milagro, a llover maná del cielo. ¿Tenía razón Israel para ser agradecido? Sí. ¿Fueron agradecidos? No. Aleluya. Moisés sube al monte para traer los códigos morales y los códigos espirituales. La ley de Moisés tiene dos códigos: el moral y el ceremonial. El código ceremonial murió, quedó clavado en la cruz. Hoy, cuando un cristiano peca, ya no acudimos al código ceremonial de Israel. ¿Qué era aquello? Cuando peques, reconcíliate con Dios matando una tórtola, sacrificando un cordero, quemando harina. Ya eso no tiene validez, porque Jesús es el sacrificio perfecto. Dale ese aplauso al Señor. Dígalo conmigo: Jesús es el sacrificio perfecto. La parte moral sí sigue vigente: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás. La parte moral sí está vigente, pero la ceremonial no.
Moisés subió al monte. Y cuando Moisés decía del pueblo, le ha torcido el brazo a Aarón. Aleluya. Aarón fue un líder falto de carácter. El pueblo le torció el brazo. Moisés tenía carácter como líder, Aarón no. Pero cuando Moisés fue al monte, le dejó el liderato a Aarón. Pastor, por favor, nunca te dejes torcer el brazo de la iglesia. Aleluya. Dios te hizo un llamamiento santo a ti, no a los que están bajo tu cobertura. Amén. Así es. No se deje manipular por la gente de la iglesia. Por favor. Fuera los creyentes y los líderes manipuladores de pastores. Que quieren torcerle la mano al pastor. Así queremos que se haga, así queremos que se haga. Te llamó Dios a ti. Aleluya. Con todo respeto y ortodoxamente se lo voy a decir. Soy bachiller, profesor, licenciado, 3 maestrías, 3 doctorados en teología. Aleluya. Se aprende en la doctrina de la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Usted como miembro, todos los miembros, solo tienen una unción. La unción de redención. El pastor tiene 2 unciones. Redención y llamamiento santo. Ay, papito. Dale ese aplauso al Señor. La pastora tiene 2 unciones. Redención y llamamiento santo al ministerio. No pase por encima de la segunda unción, por favor. No pisotees la segunda unción del ministro, del hombre, de la mujer que ha sido llamada al ejercicio pastoral. ¿Qué pasa cuando Moisés regresa? El pueblo le ha torcido el brazo a Aarón. Y todo el oro que sacaron de Egipto lo han convertido en becerros de oro. ¿Qué dijo Israel? Vea la historia. Soy profesor de las 4 historias en la universidad. La prehistoria, la antigua, la moderna y la contemporánea. Vea la historia. Israel se postó ante los becerros de oro. ¿Y sabe qué dijo Israel unido? Jehová, ya no eres nuestro Dios. Nuestros dioses son ahora estos becerros. Póngase en la posición de Dios. ¿Cómo se sintió el corazón de Yasser Mashiach? Israel adorando becerros, despreciando al único verdadero Dios. Si hay algo que Dios aborrece es la idolatría, hermano. Se lo digo con caso de probabilidad, con probabilidad y recomprobabilidad. Yo fui satanista, mañana daré mi testimonio. En la sala donde se llevan las misas negras están todas las paredes tapizadas de ídolos. Toda la santería de la iglesia mayoritaria está ahí. Wow. Yo no sé si usted sabía que Roma tiene 2 papas. El papa público y el papa oculto. El papa oculto se llama el Papa Andreu, o sea, el papa de los satanistas. Yo como satanista vi eso. Puedes hablar con los muñequitos ahí. Ellos se sonríen. Ellos te hablan. Ellos se bajan donde están clavados y caminan bajo los pies de los satanistas. Son vivos, ¿no? El poder que hay en la idolatría es satánico.
Es diabólico. Hace milagros la guadalupana. No, Señor, es el diablo a través de ella. No me avergüenzo de decir la verdad. El único Dios todopoderoso es a quien usted y yo adoramos. Creador de los cielos, creador de la tierra. ¿Qué dice Pablo? Los incrédulos sacrifican a los ídolos. No los sacrifican directamente al ídolo, porque el ídolo en sí es muerto. Tampoco lo sacrifican a Dios, porque Dios no acepta sacrificios a través de ídolos. Concluye Pablo. ¿A quién hacen sacrificio los incrédulos? A Satanás y a los demonios. Esto es lo que Pablo enseña. Israel cambia a Dios por 2 becerros de oro. Primer gran pecado que comete Israel es la idolatría. Segundo pecado, la rebelión. Idolatría, rebelión. Israel se volvió rebelde. Los pastores saben conmigo que siempre que surge un creyente rebelde en la iglesia se convierte en clavo en el calcañal del pastor. Señor, reprenda a los rebeldes de la iglesia. Amén. Amén. Que Dios nos quebrante. Que Dios nos humille. Tercer pecado que comete Israel en el desierto: murmuración. El don de lengua larga. Hay hermanos que ese es el don que tienen, el don de lengua larga, como esta corbata. Bueno, para criticar, murmurar. Así es el pastor Andrade, para predicar, sopórteme. Y eso mañana estoy con usted. Por estos 3 pecados, Israel sufrió la ira de Dios. Wow. ¿Sabe cuánto tiempo se llevaba Israel para llegar de Gosén, donde estaba esclavo, a Canaán, la tierra prometida? 14 días caminando. 14 días. La misma distancia que hay de la ciudad de Las Vegas, Nevada, a Los Ángeles, California. Lo han probado los científicos. Por estos 3 pecados, ¿cuánto tiempo se llevó Israel? ¿Cuántos años se llevó? ¿No lo sabe? 40 años. Dios los perdió en el desierto. Si hubieran sido agradecidos y obedientes, en 14 días hubieran estado en Canaán. Pero se volvieron idólatras, rebeldes y murmuradores. Amados, Dios quiere que seamos agradecidos. Amén. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda dónde estábamos cuando el Señor nos alcanzó. ¿Qué dice el profeta? Antes que Jesús me alcanzara, dice el profeta que en mí no había nada sano. Desde la planta de mis pies a la coronilla de mi cabeza, dice el profeta, que era una llaga podrida, putrefacta, maloliente. Jesús puso su mano santa en esta llaga y me sanó para gloria de su nombre. Gracias, Señor. Dele esa gratitud al Señor. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias a Dios. Le voy a dar un pequeño testimonio.
con Marinita, mi esposa, que ella partió con el Señor. Aleluya. Fuimos esposos 35, 36. Fuimos pastores 14 años. Fui educado para ser pastor. Antes que Dios me sacara al campo magisterial y al campo evangelístico. Que le voy a contar esta experiencia. Pastoreamos una linda iglesia en la capital de El Salvador. El pastor asistente, que también era ministro de alabanza y maestro de la escuela dominical de adultos. Admirable líder. Traía un matrimonio hermoso, hermoso. Todos admirábamos su matrimonio. Pero desarrolló aquí en el corazón un resentimiento contra Dios. Porque clínica, médicamente hablando, tanto él era estéril para engendrar como su esposa era estéril para concebir. Y querían un niño. Y la esterilidad de ambos lo llevó a él a rebelarse contra Dios. Tenía un trabajo hermoso, hermosísimo con el gobierno en El Salvador. Ganaba mucho dinero. Un día me dijo, Pastor Andrade, me llamó a la oficina. Pastor Andrade, sí. Entréguele mis privilegios a otros hermanos. Yo ya no quiero servir a Dios en la iglesia. Hermano, ¿qué le pasa? Usted es el pastor asistente. Usted es el ministro de alabanza. Usted es el maestro de educación. No, yo ya no quiero. No quiero nada con Dios. No lo pude reconvenir. Se fue de la iglesia. Su esposa siguió fiel en la iglesia. Muy fiel. Como a los 3 meses vino su esposa llorando un domingo. Y me dijo, pastor, ore por mi esposo. Se arruinó. ¿Qué le pasa, hermano? No lo va a creer. Él no reconoce que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Y es cierto, tiene un trabajo con el gobierno y gana mucho dinero. Increíble, me dijo, pero mi esposo ha comprado un prostíbulo con 25 prostitutas adentro. Después de ser pastor asistente, compró un prostíbulo. Le dijeron que ese negocio le iba a ser millonario de la noche a la mañana. El siguiente día, que era lunes, yo estoy en su oficina y le digo, hermano, usted no siente temor. Después de ser copastor, ministro de alabanza, maestro de la escuela dominical de adultos, ahora administrando prostitutas. ¿Quién le fue con el chisme? Me dijo. Usted sabe que no es chisme. Agachó la cabeza y me dijo, sí, es verdad, pastor, oren por mí. Le prometo que solo 2 años voy a manejar ese negocio. Y después de 2 años volveré a la iglesia. Me dio coraje. Y le dije, hermano, ¿usted piensa que Dios es títere? ¿Usted piensa que Dios cumple caprichos? ¿Usted piensa establecerle a Dios lo que Él va a hacer? El soberano es Dios, le dije. Dios establece el camino en su palabra. Dios establece lo que debemos de hacer. Siguió en aquel negocio de prostitución, pero no lo pudo manejar 2 años. Como a los 6 meses nos dimos cuenta que había comprado lujosas casas en la residencial Santa Elena, donde está la embajada americana en El Salvador. Que le iba bien en el negocio de la prostitución. Antes de cumplir 1 año,
quizás 11 meses llevaban. Mire, hermano, él se presentó en la madrugada a retirar la ganancia de 24 horas. Aquel negocio, ahí lo estaba esperando la mafia. Lo acribillaron dentro del carro. Su carro fue exhibido por la policía. Tenía más de 100 impactos de bala el carro. Y no se muere. Lo ingresan en estado de coma al hospital. Su esposa me llamó esa madrugada, voy al hospital, llego. Había vida en él porque la pantalla estaba sube y baja, la reina. Ya cuando la pantalla se queda en línea, recta, te fuiste, papá. Pero todavía él estaba vivo. Puse mis manos sobre la suya, lo llamé por su nombre, estaba frío como un cadáver. Y le dije, hermano, soy el pastor Andrade, no te vayas al infierno. Si me oyes, dame una señal. Dame una señal. Quiero orar por ti. Yo pensé que iba a mover un dedo, no pudo. Iba a abrir y cerrar los ojos, no pudo. Yo pensé que iba a intentar hablar moviendo sus labios, no pudo. Y yo insisto, hermano, por favor, dame una señal que allá en tu preconsciente está vivo. ¿Me oyes? Porque todos los seres humanos tenemos un preconsciente, un consciente, un subconsciente y un inconsciente. Y yo llorando le decía, hermano, no te vayas al infierno, por favor. Quiero orar por ti. Y comenzó a llorar. El Señor me habló y me dijo, te está oyendo, ora por él. Y le dije, allá en tu preconsciente, repite esta oración conmigo. 2 minutos después que terminamos de orar, él no paraba de llorar. La pantalla en la que estaba conectado, línea recta, murió. Pero el Señor me dijo, fue salvo. Fue salvo. Y en el último momento se arrepintió de su pecado. Fue salvo. Mi esposa me decía, yo estoy segura, decía mi esposa, que si el hermano no se hubiese ido de la iglesia, si no hubiese renunciado a sus privilegios, ahí estuviera con su esposo sirviéndole al Señor. Pero hay un adagio que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. En la iglesia no tenemos a nadie a la fuerza, ni Dios quiere a nadie a la fuerza. Estamos aquí por alegría, por gratitud. Gratitud espontánea. A nadie tenemos sacado en las bancas de la iglesia. El día que quieras irte de la iglesia, vete. Vete. Si la mesa del Padre no te satisface, ve a satisfacerte con las migajas del diablo en la calle. Ahí hay droga, ahí hay alcohol, ahí hay cerveza, ahí hay prostitución, ahí hay lesbianismo, ahí hay homosexualismo, ahí hay lo que querrás del mundo. Vete y me cuentas después, si te queda tiempo de contarme. Yo he conocido muchachas que se van de las iglesias porque aquí no encuentran novio. A los 3 años ahí regresan, mira, con 3 bebecitos hablando de la falda. Uno de cada papá. Uno de cada papá. Pastor, ore por mí, me fue mal. No me fue bien. Qué bien te va a ir. ¿Quieres que te vaya fiel? Que te vaya bien, sé fiel a Dios. Sométete a Dios. Sírvele a Dios. Sírvele. Allá afuera la muerte se echa a cada esquina.
Sí, Señor. Viví esta experiencia en Charlotte. Teníamos la universidad allá. Norte Carolina. Un matrimonio bien bello en la iglesia. Sus dos hijos jóvenes, 20 y 18 años, músicos de la iglesia. Se fueron de la iglesia, los jóvenes se fueron. Me cuenta el pastor, toda la iglesia. 2 meses salían de andar allá afuera. En culto estaban sus padres cuando la noticia: a sus 2 hijos los han matado en un bar. Yo le decía a un gran amigo mío que es diácono de la iglesia: antes esta madre no se enloqueció. Sus únicos 2 hijos, 2 meses de haberse apartado de la iglesia, los mataron dentro de un bar. Allá afuera no hay nada, te lo garantizo. Aquí está la mesa de papá. Te reto, te desafío. Aquí hay gozo verdadero. ¿Cuántos tenemos gozo del Señor? Alegría del Señor. Te reto, pruébalo. Te desafío, pruébalo. Concluyo con una pregunta. Respóndala con su espíritu, no con su conciencia. La conciencia engaña. La respuesta del espíritu interno no engaña. La conciencia, cuando andamos bien, nos dice que estamos mal, y cuando andamos mal, nos dice que estamos bien. Por eso el Espíritu Santo trata con nuestro espíritu, porque es nuestro espíritu humano el que convence al alma que busque a Dios. Le hago una pregunta a todos. Si usted muriera esta noche, si usted muriera después de este sermón, ¿a dónde va su alma? Aleluya. ¿A la presencia de Dios o al infierno? Póngase en pie. Si usted muriera esta noche, ¿a dónde va su alma? ¿Qué tan seguro está de su salvación? ¿Qué tan seguro está de que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Qué tan cierto se encuentra que es salvo? Si usted muere esta noche, ¿a dónde despertará su alma? ¿En la presencia del Eterno o en el tormento del infierno? No hay 3 lugares a donde ir. Pregúntate interiormente: si muero hoy, ¿a dónde va mi alma? Esta es noche de restauración. Esta es noche de salvación, de perdón, de misericordia, de sanidad. Abro este altar.